Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Por fin iniciamos los encuentros de lectores, estos encuentros de lectores que van a estar apareciendo a lo largo del año 2018, con escritores, otro en unos meses con escritoras, otro luego con creadores de literatura infantil y juvenil, y finalmente en noviembre, en los espacios abiertos del Teresa Carreño, un encuentro abierto de escritores y de lectores. Hoy hemos colocado como ejemplo, elegido como representantes de nuestra creatividad a algunos escritores y algunos libros. Nosotros desde noviembre estamos planificando este programa y estos encuentros, y la Librería Colombella nos abrió sus espacios acá en el centro de Caracas, cerca del Metro Capitolio, para que pudiéramos hacer este primer encuentro. No es un foro, no es una conferencia, no vamos a hacer entrevistas, simplemente estamos propiciando un espacio de encuentro entre escritores y lectores. Lo íbamos a hacer en vivo. Ay, entonces empezaron algunos, no, en vivo no, que me siento un poco inquieto. Bueno, lo hacemos grabado para que todos nos sintamos muy conformes, muy contentos, muy a gusto para compartir entre lectores y entre escritores. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Isidoro va a hacer una reflexión que nos va a venir directamente de un gran escritor suramericano que nos ha marcado a todos seguramente y que todos conocen. Luis Ángulo Ruiz está con nosotros no solo como escritor, sino como lector. Ya van a ver de quiénes. Tenemos algunos lectores de estos libros que hemos seleccionado. Tenemos también lectores que nos van a hacer reflexionar cómo un programa de libros lleva a escribir. Tenemos el saludo del colectivo Misión Leer y Escribir de Guárico, que es también convocante de este evento, y a nuestro colectivo TV Lecturas. No va a ser esto, como es el libro de Luis Brito, como es ese título, no va a ser una maraña, no, de ninguna manera, ni tenemos cartas bajo la manga para hacer cosas escondidas, no. Vamos a saludar a nuestros usuarios, así como Ernesto Villegas, con este buen día, presidente. Ni seremos reyes ni dinosaurios, todos vamos a ser igualitos aquí. Pueblo, como esta novela maravillosa de Miguel Ángel Pérez Pirela. Vamos a dar un viraje para entender cómo la librería mediática se sigue escribiendo con el segundo tomo de nuestro libro, que por los momentos es digital, es simplemente un deseo de libro que está en digital y que quisiera en algún momento, como el primero, convertirse en libro de papel. Vamos a estudiar El monstruo y sus entrañas con Vladimir Acosta, y vamos a tener un invitado muy especial, Juan Calzadilla, con sus formas en fuga, que ha sido también una exposición en Venecia. Un Love para Cleopatra es una revelación como escritor. José Negrón Valera ha sido uno de los libros más descargados y más leídos en el año 2017, y con todo esto que queremos hacer, propiciar espacios de encuentro para entender qué es el verdadero venezolano, como nos lo plantea Luis Brito García. Así que bienvenidos todos a estos encuentros de lectores que les pedimos a todos en sus regiones, en sus comunidades. ¿Verdad que hay escritores en sus comunidades? ¿Verdad que hay lectores? Invadan esas bibliotecas públicas, organicen sus encuentros, grábenlos con sus celulares, súbanlos a YouTube, y nos encargaremos todos de demostrarle al mundo que Venezuela es un país de lectores y de escritores. Isidoro, ¿tú tenías preparado algo para iniciar? Sí, efectivamente. Más allá de lo que acaba de decir María Alcira, lo que yo voy a decirles a ustedes es para que de pronto ustedes y cada uno de ustedes, aparte de los comentarios que cada lector puede hacer de los libros, y aprovechando la presencia de un tremendo mundo intelectual venezolano que tenemos en estos momentos aquí en esta sala, tanto este mundo intelectual por escritores como por lectores y cineastas, ¿no? Como por ejemplo, aquí tenemos a Solé también, que nos está acompañando, que es un importante cineasta uruguayo-venezolano. El punto entonces que a mí me preocupa enormemente es de qué manera ciertas fallas de nuestro proceso revolucionario ha venido, digamos, contribuyendo a ese cerco mediático brutal que tenemos. Es
espantoso el cerco mediático que tenemos, y es un cerco mediático que no es solo de información y de opinión que se puedan recibir del exterior, sino que inclusive de nuestros propios compatriotas que viven aquí en este país. Eso me ha llevado, por ejemplo, cuando me encuentro con un pequeño comentario por el tema de la comunicación, el tema de nuestras fallas en política comunicacional, a lo que dice Mario Benedetti, respondiendo en unas entrevistas de periodistas en un librito que se llama Respuestas al azar. Y esto es lo que les voy a dejar simplemente como constancia de una opinión de Mario Benedetti en relación con los intelectuales, a los que yo incluyo a los escritores, y Galeano, el gran amigo de Luis, siempre cuando se le decía intelectual, él le decía más intelectual serás tú. Sin embargo, es una terminología que de alguna manera define algunas cosas, ¿no? Entonces, en relación con esto, les leo. La pregunta dice, este es un libro publicado a fines del siglo XX, 1998, está refiriéndose en algunas preguntas a la Revolución Cubana, pero creo que hay una identidad en el tema. La pregunta es, a partir de la identificación de ustedes con la Revolución Cubana, yo sé que has reflexionado sobre esto, dice el periodista Mario Benedetti. Le pregunta, ¿cuáles deben ser las relaciones entre los intelectuales y las revoluciones para que el intelectual se sienta libre y para no entorpecer el avance de la revolución? Mario Benedetti contesta, como primera prioridad yo creo que sería a partir de la información exacta y rigurosa. Eso ya es una tremenda contribución a América Latina, incluidas sus revoluciones, incluida toda su realidad, porque la información que circula en Europa, y yo agrego, y en el mundo, está tan llena de inexactitudes, cuando no de mentiras o de calumnias, que tratar de restablecer la verdad objetiva va de la información, es ya una contribución muy importante que se hace a la relación de la opinión pública europea con la realidad latinoamericana. Luego, es muy lícito ejercer la crítica, pero no como conciencia crítica. Repito, luego es muy lícito ejercer la crítica, pero no como conciencia crítica. Aunque yo en un lejano pasado también lo dije, ahora creo que es un grave error, porque es como situarse en un pedestal, tener un privilegio de que solo los intelectuales somos los que podemos tener una conciencia crítica de la revolución. Yo creo que todos y cada uno de los que están vinculados a una revolución tienen derecho a tener esa conciencia crítica. Y son, en verdad, esa conciencia crítica. Y concluye con lo siguiente. Escribir el escritor le lleva al papel, la pone en blanco y negro. Eso puede ser. Una cosa importante que puede hacer el intelectual es comprender esa revolución y como consecuencia de eso ayudar a que los demás la comprendan. Porque siempre hay una tendencia a tener una imagen idealizada de las revoluciones, sobre todo antes que triunfen. Pero cuando las revoluciones ganan, tienen el poder, se enfrentan a unos problemas espantosos y además son seres humanos con sus virtudes y también con todos sus defectos. El gran aporte que los intelectuales pueden hacer es comprender ellos mismos estas realidades, si es posible directamente, y luego ayudar a que los demás las comprendan. Y con esto termino la cita que hace Mario Benedetti sobre el tema, digamos, de la información y de la crítica de los intelectuales, y yo diría de que él agrega aquí todos, aún aquellos que no lo sean, porque el intelectual se diferencia de los demás en que la crítica o el apoyo o la información la pone en blanco y negro. Los demás pueden hacerlo de otras maneras. Eso es el punto que yo quería traerles a colación aquí, por si es que hay alguien que quiere hacer una reflexión sobre la materia. El problema de la política comunicacional de la Revolución Bolivariana es gravísimo por sus carencias, por sus defectos y por que la están haciendo mal, muy mal. Por eso nosotros hemos activado, y esto es parte de esa actividad, el Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación.
Nosotros mismos como Revolución hemos activado los mecanismos, las herramientas. En el artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación se establece que debe haber unidades de análisis crítico de medios desde la educación inicial hasta la universidad. Todos nosotros somos activadores de eso. Esta responsabilidad de la comunicación no es solamente de los comunicadores. Todos tenemos responsabilidad comunicacional, no divulgar informaciones falsas, no divulgar informaciones que no sabemos de dónde vienen, tener una postura crítica ante los medios. Por eso inscribimos esta lectura de escritores y lectores en el Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación. Y queríamos iniciar con uno de los libros que recientemente se han presentado en Venezuela y en Cuba, y esperamos que se presente en el mundo, que es El monstruo y sus entrañas, de Vladimir Acosta, un estudio crítico de la sociedad estadounidense coeditado por la Imprenta de la Cultura y la editorial Galac. Y entonces queríamos pedirle a Luis Angulo Ruiz, de quien vamos a estar hablando también como escritor, que nos hiciera su comentario como lector de este libro tan importante de Vladimir Acosta, que estábamos de acuerdo, Vladimir, Luis y yo, en que este libro necesita una divulgación muchísimo mayor de la que ha tenido, que es bastante. Y quizás una publicación en 2 tomos para que sea más fácil su lectura, más distendida la diagramación. Eso lo proponemos desde la librería mediática como un pedido a las instancias que puedan ayudar a esta divulgación. Pero ¿qué tenías tú para comentar, Luis? Que nosotros después comentaremos también tu libro sobre este libro de Vladimir Acosta, El monstruo y sus entrañas. En realidad, cuando María Alcira me invitó para este acto, yo le dije, María Alcira, pero si hay tantos escritores con tantos lectores, ¿qué voy a hacer yo allí? Que realmente hay aquí escritores de muchos libros o escritores incipientes que han tenido mucho éxito con sus libros. Yo sinceramente creo que debo dejarle el espacio a esos escritores. Pero María Alcira me insistió, no, entonces si tú no quieres venir como escritor, vente como lector. Le dije, bueno, perfecto. Yo recuerdo a un amigo que cuando le preguntaban, ¿qué has escrito? ¿Cuál es tu obra? Y él siempre era muy buen estudioso de la literatura, era un profesor del área de la literatura. Él siempre contestaba, yo no soy escritor, yo soy lector. Y realmente da una demostración de eso porque tenía un conocimiento muy extensivo, muy extendido de la literatura universal. Realmente yo tengo un gran placer de estar aquí con ustedes como lectores, como escritores, y de poder hacer un mínimo comentario de este libro tan importante, pero al mismo tiempo tan denso, que es el libro de Vladimir Acosta. Es un libro que asusta. A cualquiera lo puede asustar. 752 páginas, pero no se asusten. El libro es muy ameno. El libro es muy ameno porque está escrito con un lenguaje, con un discurso casi de la oralidad. Yo casi estoy escuchando, cuando lo estoy leyendo, casi estoy escuchando a Vladimir en sus programas radiofónicos, porque por muchos años he escuchado los programas radiofónicos, escuché los programas radiofónicos de Vladimir. Y entonces es muy agradable escuchar a alguien, pues, como un amigo, como un compañero, que te está diciendo cosas bien interesantes y bien importantes. Este es un libro denso, pero no difícil. Es un libro largo, pero no complicado. Vale la pena entrarle a este libro. Esa sugerencia de la que habla María Alcira, nosotros la hemos comentado mucho. Desde que yo vi el libro y vi su peso físico incluso y su dificultad para trasladarlo, dije, no, este es un libro para varios tomos. Este debería ser libros de bolsillo, porque además es un tema tan importante, geopolíticamente tan crucial en este momento, que deberíamos cargarlos todos en el bolsillo. No sé cuál es el comentario. Y en el morral, dice Luis Brito. Libro de morral. Este es un libro de morral, pero de morral montañero. En todo caso, este libro podría, yo les hablaba con Vladimir y ellos ya tienen ideas sobre este proyecto, editarse en varios tomos.
Yo decía 4, ellos están hablando de 3. Yo decía 4 porque yo además pensaba, yo estoy seguro que Vladimir debe estar ya planificando algunas otras ideas en torno a áreas, parece que lo comentó incluso, yo no sabía que lo había comentado, en torno a áreas que son muy importantes también en la cultura y la sociedad estadounidense, como la economía, y Vladimir agrega el militarismo y el manejo de los medios. Y el manejo, la mediática. Esos son 3 aspectos que posiblemente podrían ampliarse en un tomo ulterior, ¿no? En todo caso, este es un libro para leerlo, para estudiarlo. Yo lo dejé amarillo, totalmente amarillo. Eso es una mala costumbre. Hay personas que me lo critican mucho porque eso... Yo lo critico. María Alcira lo critica, por ejemplo. Para mí eso es un placer, ir a un libro que ya he leído, releerlo con esos resaltados amarillos, ¿no? Porque me permite reencontrarme fácilmente con cosas que reflexioné en un momento. Y si te gusta el libro, lo vuelves a poner amarillo en lo que no estaba amarillo, todo el libro termina amarillo. Exactamente, y así pasa a veces, así ocurre. Lo cierto es que ese es un libro que tiene mucho que ofrecer realmente. Un libro denso, de 3 partes, está construido en 3 partes y 10 capítulos, creo, ¿no? 10 capítulos. El tema inicial es el tema muy desconocido por nosotros los latinoamericanos del fundamentalismo religioso de los gringos, que le da una marca definitiva a su cultura. Ese fundamentalismo calvinista que lo define en la política, que lo define en su comportamiento histórico. Entonces eso en dos capítulos lo desarrolla y ahí puede uno aprender muchas cosas sobre los intríngulis de esas religiones que pululan, porque son decenas, ¿no? Decenas. 1.200 religiones. Imagínate, no son decenas, Hasta son la miles. una del espagueti volante. Hay una Ajá. religión del espagueti, el plato del espagueti volador y tiene su iglesia y todo. Cualquiera podría pensar que un país tan religioso debería ser un país mágico de tranquilidad y serenidad y un país muy democrático. Y allí entra otro de los temas de Vladimir en el libro, que es la demostración de que no existe tal democracia. El país que universalmente se vende como el país más democrático del mundo es el país más antidemocrático, casi podríamos decir con una hipérbole quizás, pero no hay dudas de que me acerco. Y después de la lectura de Vladimir uno se da cuenta que eso es así, pues. Toda su estructura política, todo su sistema político es antidemocrático, pues es totalmente antidemocrático. Sin contar las trampas que se hacen con la poquita democracia que pudiera existir para acabar de cercenarla, ¿no? Toda clase de trampas. Después viene el otro aspecto que es el racismo, claro, que me lo salté. Claro, que eso está tan compenetrado con lo religioso que casi es lo mismo, ¿no? De allí surge. ¿Por qué surge el racismo? Porque en el calvinismo solo unos privilegiados pueden salvarse. Pero por supuesto, tienen que ser blancos y mejor anglosajones. Entonces esos son los que se salvan. Entonces todos los demás están execrados. Son peligrosos y hay que destruirlos. Son perjudiciales totalmente. Ese racismo y lo religioso están muy compenetrados. Exacto, ahí surge el genocidio, la esclavitud. Bien, entonces entramos en el tema democrático y después se entra en toda esa visión ultraderechista, el expansionismo, el imperialismo y el expansionismo norteamericano. Que eso es totalmente desarrollado de una manera muy, muy hábil, muy fructífera por Vladimir en el libro. Todo ese proceso guerrerista y expansionista, empezando por las invasiones en el proceso colonial, en el periodo colonial. Pero visto con los argumentos
visto con los argumentos de ellos, porque lo que me interesa a mí no es tanto describir las invasiones, que las conocemos y las hemos sufrido de generación en generación, sino con los argumentos y las leguleyerías que ellos utilizan para justificar esas invasiones y para ganar, incluir a su pueblo en que hay un enemigo exterior que hay que aplastarlo y lograr la unidad y reducir al máximo la lucha de clase y los problemas, justamente, y sus soldados son adorados por el pueblo norteamericano como los representantes de la libertad, pues. Exacto. Bien, al final entonces ya se entra en el tema del macartismo, y esto es un tema crucial también, porque Vladimir Acosta logra demostrarnos a través de toda su argumentación que el macartismo existe antes de McCarthy y mucho después de McCarthy, y eso es de no parar. Y quizás solo con la violencia inventada del enemigo externo, de los árabes, etcétera, se amortigua en este momento, pero allí está todavía viva, ¿no? Esa ultraderecha xenófoba, sí, exacto, siempre ha sido el poder y seguirá siendo el poder. Voy a ser un poco breve, pero no quiero terminar, porque sé que todos tenemos que participar, para decir que este es un libro profundo, muy serio, y es un libro que tiene un mérito que quiero resaltar dentro de un conjunto de méritos, que es un libro donde la argumentación está muy bien cimentada, muy bien fundamentada, con infinidad de ejemplos, de historias y de narraciones que no van a dar lugar a dudas de los argumentos y de las proposiciones y planteamientos teóricos de Vladimir. No es un libro donde se dicen infinidad de cosas contra los gringos, pero sin argumentar. Aquí se argumenta y se demuestra, se ejemplifica. Y se utiliza la fuente norteamericana. Sí, exacto. Exacto. No se están inventando fuentes, son las propias fuentes, es la propia historia, es la propia prensa norteamericana, son los propios investigadores norteamericanos que le permiten a Vladimir demostrar que sus argumentos tienen sustentación. Yo realmente invito, pues, primero a que este libro tenga una mayor difusión y que tenga cada vez más y más lectores. Geopolíticamente es indispensable, es crucial. Una pequeña cosa para meterme yo ahí. El único problema del libro es que no existe. Es decir, ya se agotó. El libro, la edición que se hizo se agotó. La editorial tiene como 500 personas anotadas para la próxima edición, pero la próxima edición resulta prácticamente imposible con los precios escandalosos que hay aquí para todo, y entonces se está haciendo un esfuerzo enorme por hacerlo. Y yo que tuve la oportunidad de ir a la Feria del Libro de La Habana a principios de este mes, hablé con el presidente del Instituto de Historia de Cuba y con otras editoriales, y en Cuba hay bastante interés en el libro porque les parece un libro que llena un vacío y que tienen un gran interés en publicarlo, y sería mucho más fácil que saliera una edición cubana, mientras aquí se sigue preparando, quizás será póstuma, la edición que vamos a sacar, la segunda edición venezolana. Esas son las cosas absurdas, y aquí es donde uno se vuelve crítico, ¿no? Uno se plantea, siguiendo el planteamiento de la lectura de Benedetti, uno se plantea, oye, qué fácil sería una coedición internacional. No tenemos Telesur. Ese es un buen camino, una no tenemos Telesur. Así como Telesur no podría haber una coedición donde varios países participen. Esto es geopolíticamente importante para Latinoamérica, un libro como este. Es un libro ilustrativo, es un libro de argumento. Entonces yo creo que allí hay que seguir insistiendo. Hay que seguir insistiendo. Está bien la edición cubana, pero si logramos una coedición, mejor todavía. Hay varios países que todavía seguramente estarían dispuestos a participar con unos churupitos en esa coedición. Bueno, vamos por esa coedición, Todos los libros que hoy trajimos son importantes. No hablo del de nosotros, hablo de los demás. Son importantes porque dan cuenta de una parte de nuestra visión del mundo y son útiles para distintos lectores. Quisiera que Armstrong Lombano, que es lector
de Luis Brito García y de Freddy Ñáñez pasara para también participar en el programa. Y quisiera preguntarle a Armstrong, antes era muy difícil que uno se viera con los escritores. Los escritores estaban como en un limbo por allá y eran inalcanzables. Las ferias del libro los ponen al alcance de la mano. Y este tipo de encuentros también nos sirven a los lectores para compartir con los escritores. ¿Qué le dices tú a Luis Brito? Tú decías, por ejemplo, sobre este poemario Viraje de Freddy Ñáñez, que es un poemario sobre el hombre como isla, ¿no? Sobre el hombre como exilio, del hombre como el hombre mismo. Y en el caso del diario Hastío, tú decías que era un libro que pareciera que estuviera leyendo al lector. A mí eso me pareció tan bonito. Cuando el libro parece que te estuviera leyendo es porque realmente tú te sientes identificado. ¿Qué querías decirle tú como lector a estos dos escritores que hoy nos acompañan? Freddy con su libro allí y con toda su obra, Luis Brito con su obra inmensa que tú has seguido como lector por tantos años. ¿Qué le dices tú a ellos dos? Bueno, en principio con lo de Freddy Ñáñez, de verdad me impresionó mucho lo que es el diario Hastío. Me impresionó cuando lo leí. Y era un libro que, a pesar de no tener un volumen de páginas, y eran frases muy fugaces, cortas, no podía dejar de leerlo. O sea, yo lo terminé y no podía desprenderme del libro tan fácilmente porque tenía que desmenuzarlo. Y mi intriga es porque de la parte del poema, o sea, lo que es el poema, la complejidad que tiene el poema y que existen tantas definiciones como estrellas, no sé, él se acercó mucho en la esencia del poeta, cómo captura el poema, así lo percibo yo, creo. Y me parece impresionante porque si lo hubiese logrado, se destruye el poema, o sea, es el fin de, porque acercarse pero no llegar. El misterio. Hay algo misterioso allí. Igual con lo de Viraje, me recordó una frase de Rayuela que Cortázar dice que el amor tenía que ser como algo más triste, como un unicornio isla. Yo siento como un vacío, como una estación de neutralidad allí en Viraje. Es llegar a la casa materna y pararse frente a la casa y quedarse allí. En ese momento está escrito el libro, o sea, Viraje también es un libro muy bonito, pero yo rescato mucho lo que hizo Freddy Ñáñez en el diario Hastío. Es de verdad impresionante y todavía vuelvo al libro y lo releo y lo tengo, el libro aparece frente a la computadora, aparece al lado de la cama, va apareciendo el libro por todos lados, aparece en mi trabajo, o sea, es impresionante. Y en cuanto a tu lectura de Luis, lo has seguido hace muchos años y creo que Luis te convirtió a ti en lector. Sí, es que cuando yo leí, mi nombre es Armstrong Lombano, Armstrong Sergei. Mi padre tenía una fascinación por el cosmos, las estrellas. Se me puso el nombre de un astronauta y un cosmonauta, la Guerra Fría allí. Y los libros, había muchos libros de lo que eran transbordadores, espacios. Y yo de niño, bueno, me gustaba dibujar y dibujar era el espacio, todo eso, pero no como lector, sino más bien, bueno, niño que le llama la atención un astronauta, o sea, el espacio. Y yo leí de Luis Brito García, El Urfal. A mí me impresionó, o sea, es algo como un golpe súbito así de todo lo que te gusta, leerlo y bien tratado, o sea, ese sobre el arte, sobre el urfar que viene del espacio. Comencé a leer a Luis Brito y no he parado, o sea, y me parece que Luis Brito es un escritor que domina el tema, domina todos los temas, o sea, es que cualquier tema que trata, tú sientes que lo domina y que no le da gusto, es una delicia leer a un escritor que de verdad trata muy bien el tema, las palabras, o sea, ahí no sobra una coma, no sobra una palabra, y no he leído toda su obra, o sea, su obra es impresionante, pero de verdad yo estoy muy agradecido porque despiertan uno, o sea, yo no tenía ánimos de escribir nunca, y Luis Brito García tiene un cuento
que sea página blanca, o la página papel en blanco, bueno, que dice más o menos una frase que nada supera la pureza de lo posible. O sea, y allí uno, bueno, ¿qué tanta posibilidad hay en una página en blanco? Y ahí te enfrentas tú con algo que, bueno, tantas posibilidades que tú puedes crear, y empieza la creación y el ánimo de escribir algo, pero no lo publicaré hasta que valga la pena o hasta que no me avergüence. Pero de verdad es fascinante. Yo estoy muy agradecido y lo respeto mucho por todas sus obras y lo que convierte en el lector, o sea, una transformación de la persona, pues. Bueno, Luis decía, bueno, pero a veces a los escritores mejor ni conocerlos. Y decía Luis, puedo ir a hablar mal de los colegas, y Luis, puedes ir a hacer lo que tú quieras. Pasa algo con este grupo de escritores que hoy hemos citado. Hay escritores que de verdad valdría la pena no haberlos conocido, y eso para uno como entrevistador es un golpe duro cuando se empieza a dar cuenta de que los escritores pueden ser algo muy diferente a lo que son los libros, cuando se trata de libros impecables como los que hoy hemos traído para acá. Pero pasa que los escritores que hoy hemos traído para acá son escritores también impecables como seres humanos, son maravillosas personas, y es un privilegio que Venezuela tenga tan buenos escritores. Antes de que Luis le conteste a su lector Armstrong, a quien conocimos en una feria del libro, yo quiero recomendarles la lectura atenta de este libro, que se hicieron solo 10 ejemplares en papel, del cual yo tengo uno, debería imprimirse más en papel, pero que está liberado en internet por El Perro y la Rana, Cartas bajo la manga, de Luis Angulo Ruiz. Nuestra historia de ahora, de estos últimos años, narrada a través de correos electrónicos, cartas y la reflexión de un personaje extraordinario, con toda la polifonía de la personalidad de las distintas personas que hablan, como si fuera una película. Este libro sería una extraordinaria película por la cantidad de registros, de estilos y de historias que nos cuenta para entender nuestra historia reciente. Cartas bajo la manga es un extraordinario libro que vale la pena publicar. Pero Luis, ¿te ha pasado? ¿Sabes que a mí me llama la atención de que es como una opinión general la admiración hacia ti, hasta de personas que te envidian, que yo he tenido en los programas y que te envidian terriblemente, pero no saben cómo hablar mal de Luis Brito García, no saben cómo destruirle la obra? ¿Cómo sientes tú este cariño inmenso que sienten tus lectores hacia ti y que tú retribuyes con tan buenos libros? ¿Cómo siente un ser humano eso tan bonito? Bueno, dicen que está funcionando. No, está funcionando para la cámara, pero tienes que proyectar la voz. ¿Sí? Bueno, dicen que la envidia es el homenaje más sincero. Entonces, fundamentalmente, entonces es un homenaje que viene de los adversarios, porque además se agradece muchísimo más porque tienen que vencer toda la lógica y natural animadversión que pueden sentir hacia una persona como uno para admirarlo. Eso es verdaderamente una hazaña, ¿no? Yo todavía estoy asombrado, primero de eso, me vengo a enterar por ti. En segundo lugar, siempre me ha extrañado que haya gente que se cale eso de una cosa que uno escribió, ponerse a leerla, en vez de escribirla a ellos, por ejemplo, o de irse a hacer una cosa más divertida, como jugar ruleta rusa o cantarle un amor imposible, etcétera, ¿no? Eso me ha llevado a meditar sobre la escritura, que es un fenómeno patológico muy curioso. En Maraña hay una cuestión sobre un psiquiatra que era el más loco de todos, pero ¿cómo es eso de la escritura? ¿Por qué escribe uno? Esos son dos batallas imposibles, uno contra el tiempo. Se escribe para evitar que el flujo de ideas que lo atormenta a uno se pierda definitivamente, que por lo menos una o dos palabras queden, ¿no? Entonces, esa es una batalla olvidada, imposible, porque como decía Mark Twain, nuestra común herencia es el olvido. Es decir, entonces, sin embargo, uno todos los días sale a librar esa lucha perdida, esa batalla perdida de antemano. Las únicas batallas que en realidad valen la pena son las que están perdidas, porque en esa se revela el ser. Y la segunda batalla que tiene que ver con esto es quizá la batalla contra la soledad, para preservar la soledad,
¿Por qué escribe uno? Bajo la ilusión, casi siempre falsa, de que alguna persona va a leer eso. Y por lo tanto se va a establecer una especie de complicidad con uno. Es decir, es más, si uno fuera megalomaníaco, que todo escritor es megalomaníaco. Vamos a confesarlo. Aquí estamos. Es la pretensión de invadir la mente de una persona, meterse en un ámbito donde ni siquiera la policía puede entrar allí. Entonces, durante unos instantes, en alguna forma, uno se convierte en esa persona, o esa persona se convierte en uno. Se convierte en uno. Cuando uno lee los aforismos de Leonardo sobre la pintura, es demasiado vanidoso, pero en algún momento uno es Leonardo. Cuando él le dice, observa las manchas de la humedad en las paredes y la forma de las nubes. En ese instante, algo del espíritu de Leonardo lo toca a uno. Entonces, pero fíjense que ¿por qué no va uno a decirle a las personas eso? Porque uno lo que quiere en el fondo, y uno es una especie de delincuente, es la soledad. No hay escritura sin soledad. Todo el mundo nos reclama a Vladimir Acosta y a mí, y además a Román Chalbaud, que ¿por qué no usamos celular? Es una acusación. Tú que eres, no usas celular, ¿cómo es posible? Bueno, es que somos unas criaturas hurañas, antisociales. Y la forma de existir sin que nos metan presos es no tener celular, porque así nos podemos encerrar en nosotros mismos y ponernos en eso y cultivar además en los lectores esa misma psicopatología. Es decir, porque un lector que se ponga a leerse el extraordinario libro de Vladimir Acosta, que vale la pena leerse 800 páginas, o el mío, que es un disparate, leerse 400 o 500, allí hay un problema morboso. Es decir, esa persona, en vez de dedicarse a la vida, a amargarle la vida a los demás, a destruir cosas, etcétera, a hacer falsas promesas, a tratar de suscitar amores no correspondidos, las ocupaciones normales y sanas de los humanos, lo que hace es meterse en un universo de papel a revivir las vivencias de otro. Además, es decir, somos los agentes de una psicopatología colectiva sumamente peligrosa, diría yo. Y entonces, bueno, pero no podemos evitarlo, somos así. Es decir, yo creo que los delincuentes, cuando los agarran, sobre todo los grandes psicópatas y todo eso, dicen, pero ¿qué voy a hacer yo? Es que yo soy así. Entonces, España y yo somos así, señora, decía el marqués de Bradomín, creo que era. Entonces, bueno, hay esa cuestión curiosa. Yo completo en esto, en un vínculo extraño entre el escritor y el lector, y yo creo que además ahí hay otro elemento megalomaníaco, que es que la gran ventaja de ser escritor es que uno escribe y no le responde nadie. Solo en eventos como estos, uno se arriesga y le dice, mira, fastidioso, plagiario, imbécil, idiota, etcétera, etcétera. Pero viene María Alcira a estropearle la cosa diciendo, no, que incluso los adversarios lo admiran a uno. Eso es sospechoso. Como decía Clemenceau, ¿qué has dicho, viejo idiota, que la canalla te aplaude? ¿No? Entonces, bueno, con esto cierro estas reflexiones con la esperanza de que los desestabilicen a ustedes y los intranquilicen mucho y dejen de leernos y se dediquen ustedes a escribir sus propios textos y preferiblemente escribirlos más en la vida que en las páginas de papel. Muchas gracias. A ver, Ana Cristina. Ana Cristina poeta, Ana Cristina abogada y Ana Cristina lectora de José Negrón Valera, que repito, ha sido toda una sorpresa para el mundo literario, la llegada de José Negrón Valera a este mundo literario en el que tanto se escribe y a veces esos libros se desaparecen. Pero José supo anclar esos libros en el imaginario de los venezolanos y hacer que muchos lo leyeran y a través de las redes sociales que pueden ser tan perjudiciales, hacer un contacto lector-escritor y empezar a generar una comunicación sumamente interesante. Ana Cristina, ya nosotros habíamos hecho un experimento de encuentro de lector con un Loft para Cleopatra, que es la primera novela de José Negrón Valera, pero queríamos hacer esto más colectivo, por eso decidimos hacer este encuentro un poquito más plural. Ana Cristina, ¿qué encontraste como lectora en los libros de José Negrón
que te llamaran la atención por encima de otros libros que tenías en tu mesa de noche o en tu tableta y que estabas leyendo? Bueno, María Elcira, primero hay una confesión que yo no sé si a José le gusta. Y es que yo leí aquel primer libro de José por compromiso. Porque entonces uno, bueno, él está haciendo una campaña, vamos a ayudarlo, vamos a leerlo. Y me enganchó. Porque José está escribiendo desde esta Caracas. Tanto el Loft para Cleopatra como Reyes y Dinosaurios están en nuestra realidad. Están en la falla del metro, están en estos apagones extraños que estamos viviendo, pero también están en ese sentido del humor que sobrevive. También está en el muchacho que quiere echar para adelante en Caracas, pero le dicen que tiene que irse y tiene que mudarse y no puede seguir siendo quien es. Entonces la literatura de Negrón está escrita en este momento país, sin juzgar el momento país, porque nosotros tenemos esos personajes que incluso van a estar a veces simplemente entendiendo que ese es su trabajo. Trabajar para destruir un país, para algunos, es una cosa pues normal. Y ese personaje que está allí, viendo esas teorías de la conspiración, viendo cómo nada es casual, está en Negrón muy definido. Pero también tiene esa esencia de un lenguaje ligero, de un lenguaje que quiere hacer que otros lean. Y además tiene la virtud de un escritor que resiste la guerra, donde no nos dejan tener papel, donde no nos dejan publicar, y está allí nadando contra esa corriente. Esa es la historia del descubrimiento de Negrón como escritor en estos libros sencillos y bien escritos. Y que además conforman, junto con todos los demás que hoy presentamos, parte de la literatura de la contrainformación, que es tan necesaria. Algunos llaman que hay un fenómeno de la conspiranoia, pero eso tiene como un estigma, como que es patológico, ¿no? Como que los que ven la conspiración en todos lados son una especie de locos. Yo creo que manejar lo de la literatura de la contrainformación, sobre ese resistir, es como más fuerte, ¿no? ¿Qué dices tú, José? ¿Te sorprende esto que te decía ella? A mí también me daba miedito, porque decía, cónchale, y si no nos gusta, ¿cómo hacemos, verdad? Ahí estaba la cosa. Sí, bueno, te agradezco de verdad esta invitación y estar aquí entre tantos escritores admirados. Yo, por ejemplo, a Luis Brito siempre, constantemente lo cito, ¿no? Por psicópata, ¿no? ¿Verdad, Luis Brito? Tú y yo. Bueno, de verdad que yo agradezco siempre a los lectores, como dice Luis Brito, porque tomarse el tiempo de leer, yo creo que ese es el mayor premio que uno puede aspirar como escritor, es el tiempo que se le dedica, o que el tiempo que dedica un lector a leernos, ¿no? Creo que en este momento es muy importante precisamente ese ejercicio que se hace desde ese lado de la baranda, ¿no? del lector, para comprender a través de unas páginas o unas hojas, bueno, lo que uno trata de, bueno, también a su vez de comprender a través de la escritura, ¿no? Esta realidad compleja, difícil que estamos viviendo, y tratar de, bueno, darle luces y darnos luces, porque eso yo creo que es un proceso de ir y vuelta, no es solo un asunto de escribir y que otro te lea, sino yo en este caso me nutro mucho de las opiniones de las personas, cuando, bueno, vi esto, me sentí de esta manera, qué bonito tal cosa, e incluso me he conseguido con muchas personas en la calle, me dicen, tú eres el del Loft, el de Cleopatra, y yo, sí, soy yo, y entonces me dicen, bueno, yo me vi allí, estabas como escribiendo para mí, dice. Y entonces eso es una cosa muy gratificante, porque es un proceso muy extraño, metafísico, ¿no? El que tú, bueno, sientas que debes de escribir algo y otra persona se sienta reflejado allí. Me recuerda mucho a precisamente esa introducción de Maraña, porque trata precisamente de todas esas conexiones que nosotros en este momento no vemos. ¿Sabes? Que la física cuántica está tratando de explicar. Yo creo que en ese ida y venida de la lectura y la escritura está implícito un poco ese código, ¿no? Ese código metafísico cuántico, bueno, que nos hermana todo. Y una última cosa que iba a decir, que siempre cargo aquí también, era sobre eso de los intelectuales, ¿no? Los intelectuales, yo siento que hay como una especie de estigma hacia la gente que piensa, hacia la gente curiosa, ¿no? Hacia que llaman el intelectual como una persona que está aislada del mundo, en una poltrona, a pesar de que todos ahorita estemos sentados en una poltrona, pero no se dejen llevar por esa imagen, pero como si fuese alguien alejado del mundo.
Y yo creo que no se trata de eso, es decir, son, digamos, mentes curiosas que están tratando de explicar cosas, ¿no? Porque, bueno, lo necesitan, es como una necesidad. Y además también creo que es como una mala interpretación de una corriente marxista donde dice, bueno, el trabajo, la filosofía y la praxis. Entonces, si no se hace praxis, no se hace filosofía y al revés. Como que el trabajo material está por encima o el trabajo intelectual está por encima. No se trata de eso. Es precisamente tratar de desentrañar estas verdades del mundo. Y Marx, me gusta mucho una cita que él hace, que él dice que el mismo espíritu que construye los sistemas filosóficos y las escrituras y las páginas en la mente de los intelectuales es el mismo espíritu que construye los ferrocarriles y las vías de los ferrocarriles en manos de los obreros, ¿no? Es decir, que la filosofía no está alejada del mundo. Yo creo que nosotros tenemos, y estos encuentros son muy buenos para ir hermanando, digamos, toda esa idea y darnos cuenta que los que escribimos, los que nos leen, son parte precisamente de una búsqueda que en estos momentos tiene mayor y cobra, como dice Ana Cristina, mayor significación, porque la guerra que está en estos momentos sobre Venezuela es una guerra para difuminar fronteras, para lanzarnos niebla y que nosotros no podamos vernos, ¿no? Hacia adentro, vernos como sociedad, vernos como seres humanos. Y estos libros son pequeños faritos, ¿no? Pequeñas luces que se levantan en esa niebla o en esa tiniebla que pretenden lanzar sobre nuestros ojos y sobre nuestras mentes. Y bueno, aportar algo de significación. Y de verdad te agradezco porque es un honor estar aquí. Gracias por esa invitación. Bueno, vamos entonces a llamar a lectores de Miguel Ángel Pérez Pirela. Porque, ¿qué pasa? Miguel Ángel se unió a TV Lecturas con un proyecto que se llama Vérsame, que también está en La Iguana. A Miguel Ángel lo vemos con una obsesión por la comunicación, por la posición crítica ante los medios de comunicación. Y eso pasa, eso no está ajeno a la literatura, eso pasa también por dedicar toda una novela a hacernos entender qué significa una palabra que a veces está manoseada y que a veces no se entiende, que es la palabra pueblo. Él decía en una entrevista que bueno, que de todo lo que él había escrito, esto era lo que más amaba, la novela Pueblo, que también debería reeditarse porque es una novela que no solo es un homenaje a todos los escritores latinoamericanos que se han ido destacando en el tiempo, sino un homenaje a la propia palabra que le da el título a la novela Pueblo. Sobre este afán comunicacional, Leonel, Natalie, siéntense aquí los dos en esta poltrona, amuñoñadito, sobre este afán comunicacional de Miguel Ángel Pérez Pirela, que trata de expresar como poeta, que trata de expresar como comunicador, que trata de expresar como persona comprometida, porque eso es algo también importante. Decía Simón Bolívar, el talento sin probidad es un azote, y nosotros tenemos muchos escritores venezolanos que tienen talento y tienen probidad, aquí hay una muestra de ello. Eso nos debe hacer sentir orgullosos y seguros del avance que vamos a tener que hacer. Yo le decía a Mari Peñán, la viceministra de Cultura, y le decía a Ernesto Villegas, que me decía, bueno, aunque sea mi libro va a estar ahí, este libro Buen Día Presidente, en el que hay algunas entrevistas puntuales con el presidente Chávez, en esa faceta de él como comunicador. Le decía, nosotros tenemos que crear oasis de abrazo para nosotros resistir, es una tormenta lo que vivimos, y la tormenta se resiste cuando todos están unidos. ¿Qué aporte creen ustedes que hace Miguel desde sus libros, que no solamente ha escrito esta novela, sino libros de ensayo, algunos con Luis Brito García, sobre temas que son muy duros? A veces uno ve tu programa y se asusta, pero dice, esto hay que hablarlo y hablarlo con sinceridad. ¿Qué aporte creen ustedes que hace Miguel Ángel a este foro permanente que tenemos activado permanentemente, al foro permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación? Miguel Ángel es una representación viva, que lo vemos todas las tardes, de quizás un poco lo que él recogió en ese libro Pueblo, del amor y la pasión por explicar y por tratar de que todos entendamos un poco los procesos diarios a los que estamos sometidos, el bombardeo, la mentira. Entonces, yo realmente lo primero que quiero decir, además, es que el libro que quiero leer es el libro que tú odias, que comentabas en la entrevista con María Alcira,
porque gracias a la librería mediática yo me pude enterar que habías escrito tantos libros. Y que quiero leer ese que tú citaste allí. Entonces, realmente creo que da un aporte, bueno, invalorable. Todos, bueno, quienes seguimos su programa, quienes un poco hemos estado pendientes de sus publicaciones, percibimos esa necesidad de acercar a la gente que quizás le cuesta más entender, a uno mismo, porque estamos metidos en un mare magnum de falsedades, de ataques permanentes, en este momento también de cosas buenas, positivas, que a veces se esconden. Entonces esa pasión que él tiene por hacerle entender a ese pueblo cuál es, digamos, el filito de la verdad, de la luz, para que cada quien internamente pueda sacar las conclusiones que debe sacar, ¿no? Entonces ya sabes, yo quiero leer ese, también quiero leer ese. A ver, Leonel, ¿y tú qué dices? Bueno, seré breve como Vladimir. Y lamento mucho no haber podido leer el libro Pueblo porque no lo conseguí. Ya veo por qué. Este es el único. Bueno. Y él no lo tiene. Sin embargo, uno tiene sus recursos que son lo del chisme, ¿no? Entonces me chismearon algunas cosas. Y más o menos puedo tejer un hilillo de lo que ahí se trata, ¿no? Se habla de poder político, se habla de despotismo, incluso de erotismo, pudiéramos hablar. Y definitivamente lo que yo admiro en Miguel Ángel Pérez Pirela es el código de la piedrita en el zapato. La piedrita en el zapato es el antibiótico contra la poltrona, es la crítica sana que nos lleva siempre a abandonar la posición intelectual o ideológicamente cómoda, porque bueno, tenemos que agarrar y sacarnos el zapato para sacar qué es lo que dice la piedrita. Todos los días esa iguana que cae y corre es una piedrita en el zapato para alguien y es la oportunidad de, bueno, de que salgamos de todo esto y nos metamos de una vez en el camino correcto. Pero además la única forma en que uno se puede poner a nivel con este extraordinario panel que tenemos ahí es cantar, porque es la única forma en la que uno puede más o menos acercarse a las túnicas de estos personajes. Y una piedrita en el zapato va a ser la canción que voy a cantar, y un pueblo sometido al despotismo del latifundio y la terrofagia, y un pueblo sometido a la persecución permanente y a la alienación, no es otro que el pueblo yucta. Así que yo voy a cantar esta canción para tratar de ponerme a nivel. No voy a hablar más porque imagínate, ¿qué voy a decir yo? Es difícil encerrar en jaulas de palabras, como dijo el poeta cubano. Fuiste la preciada flor de tu pueblo, un continente. Fuiste la preciada flor de tu pueblo, un continente. La ternura más urgente, un disparo del amor. La tierra se hace canción, yucpa sol originario, para andar tu abecedario de lucha y de resistencia. De la más sublime esencia, cáliz revolucionario. De la más sublime esencia, cáliz revolucionario. Sabino, hermano, no pude estrechar tu mano, y es un don tu sangre sincera, redentor arcano. Sabino, hermano, la justicia ya no espera, y el sol de la tierra pericanera es juez soberano. En tu piel está el color
y la savia del ancestro. En tu piel está el color y la savia del ancestro. Pero un conjuro siniestro, feudal y conspirador, la bala del traidor quiso cegar tu destino. Sigue marcando el camino, latifundio y terrofagia. No derrotarán tu magia, guerrero Yucpa Sabino. No derrotarán tu magia, guerrero Yucpa Sabino. Bravo. Sabino, hermano, no pude estrechar tu mano y es un don tu sangre sincera, redentor arcano. Sabino, hermano, la justicia ya no espera y el sol de la sierra perijanera es juez soberano. Y el sol de la sierra perijanera es juez soberano. Bravo, bravo, bravo. Bueno, Miguel Ángel, hasta te cantaron. Yo no sé qué tienes tú que decir a este pueblo. Bueno, lo primero es estar muy agradecido por estar aquí. Es agüita fresca estar aquí en medio de todos ustedes, de verdad. Sobre todo en medio de las complejidades que estamos viviendo. Y estoy de acuerdo con que estos momentos difíciles, complejos, también tienen que ser momentos del abrazo colectivo, y la literatura no es otra cosa que un abrazo, diría yo, gratuito, ¿no? Porque ninguno de los que estamos aquí escribe por razones económicas. No, evidentemente no. Todo lo contrario, hay que trabajar para trabajar, ¿no? En la literatura. Es un trabajo al cuadrado. Y es música, y es canción. Los escuchaba y al final decía, pero es que la literatura es un canto. Las comas, los puntos y coma, los dos puntos, los puntos y seguidos, los puntos y aparte, hasta el mismo punto y fin son negras, son corcheas, son blancas. Un buen diálogo no es otra cosa que un acorde. Y al final hay una relación muy grande entre la música y la literatura, porque finalmente la música y la literatura quieren comunicar. Y regresamos entonces a un fenómeno que es transversal a todos los que estamos aquí. Escritores y lectores, lectores y escritores. No se puede escribir sin leer. Algunos lo tratan, algunos tratan de ser escritores y no leen. No sé cómo se hace, pero bueno. Y con relación al tema de la piedra en el zapato, es que la literatura también es una piedra en el zapato, y por eso también hace parte de una enfermedad de quien escribe, porque suelo citar a Gabriel García Márquez en lo que le decía allá en la Escuela de los Baños de Cuba, en la Escuela de Cine, a sus alumnos, ¿no? Si ustedes pueden vivir sin escribir, no escriban. Al final también es una grandísima necesidad y una grandísima, estoy de acuerdo con Luis, enfermedad psicológica, ¿no? Que te persigue. En todo caso, a mí me persigue desde muy chamo, desde niño. Es como una responsabilidad que uno trata algunas veces de soslayar o de echar de un lado y nada. Es una patología la escritura, en realidad. Es una grandísima patología. Y estoy de acuerdo, y es un grandísimo también escape. Es una acción al final solipsista también. Es una necesidad paradójica además. Entendiendo la paradoja en el concepto filosófico, un problema cuya solución es otro problema, porque finalmente uno termina aislándose para escribir y resulta que la escritura termina siendo la actividad más colectiva que existe, ¿no? Entonces es una grandísima paradoja. Y Isidoro al inicio nos citaba a Mario Benedetti, tocando uno de los temas que además me hacía reír en mi interior, porque es uno de los temas que a mí también me ha acompañado mucho. ¿Qué es el intelectual y cuál es el rol del intelectual? Y he seguido, no sé si recuerdas, Luis, toda esa reflexión sobre el rol del intelectual al inicio de la Revolución Cubana, ¿no? Por aquel poeta. Y todos intervinieron en esa discusión sobre qué es ser intelectual y qué es ser intelectual revolucionario.
Y aquí cito también a mi maestro Luis Brito García, que siempre dice algo con esa jocosidad de la oralidad, que si uno quiere que en muchos casos lo saquen en hombros de un anfiteatro, uno tiene que decir: yo no soy intelectual. Y rompe un aplauso, una histeria colectiva, porque también muchos de nuestros políticos se han dado a la tarea de denigrar a los intelectuales, no intencionalmente ni nombrando a uno o a otro intelectual, sino tratando de relegar como algo pequeño burgués o algo, el intelectual. Yo exijo respeto también. Es decir, algunas veces se quiere luchar contra el egocentrismo del intelectual, planteando otros egocentrismos todavía más grandes. Yo quiero pedir respeto por el escritor, quiero pedir respeto por el intelectual que simplemente escogió estudiar metodologías de comunicación para expresar sus ideas. Eso yo no creo que tenga nada es todo lo contrario, es una acción altruista, ¿no? Entonces, esta anécdota que siempre repite Luis Brito García es verídica. Algunas veces queremos denigrar el pensamiento en nombre de la acción. La acción es importantísimo, casi que lo es todo, pero ¿qué es una acción sin pensamiento? Es ir corriendo contra una pared y darse. Eso no quiere decir que ver al intelectual o al escritor como un ser superior o algo así, no, es un ser inferior, es uno de los seres más perseguidos por sus angustias y por su malestar en este mundo. Y al final la escritura, el arte en general, quiere acabar con ese malestar, ¿no? Y proponer el bienestar, que algunas veces nosotros interpretamos únicamente como un bienestar material, como un bienestar tangible, como un bienestar físico. Y resulta que, sobre todo en estos momentos de tanta falta material en este país, vaya si la escritura es eso, es un oasis, una fuente de agua fresca, y así tiene que ser interpretado. Claro está también, el proceso de la escritura es un proceso crítico, es decir, en el sentido griego, ¿no? De crisis con K, de ruptura, de dolor, y muchas veces entonces se mira al intelectual al intelectual y al escritor como con malos ojos, como con recelo, como con ¿qué se traerá entre manos, ¿no? Y pienso que es todo lo contrario. Yo veo a alguien con un optimismo enfermizo o diciendo que todo está bien, y ahí es que hay que dudar. Ahí está pasando algo, ahí se está escondiendo algo, ahí se está velando algo. Y yo creo que la escritura precisamente es un trabajo también de desvelar. Y cuando uno escribe se desvela también, ¿no? En mi caso particular y en el caso de Pueblo, Luis, que escribió el prólogo y que fue uno de los primeros lectores, me hizo también ver cosas de las cuales hemos hablado mucho, ¿no? Que finalmente yo quise dibujar un dictador, haciendo honor a las novelas sobre los dictadores latinoamericanos, Yo el Supremo, de Roa Bastos, El discurso del método, de Carpentier, El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez, incluso el mismo dictador de Charlie Chaplin, ¿no? Entonces, esa novela se escribió durante más o menos unos 9 años, una novela muy extensa que se escribió entre París, Caracas, Montevideo, mucho se escribió por ahí por Pocitos. Sí, nosotros te vimos escribiendo una vez comiendo pizza. Es una novela que me acompañó durante muchos años, y que finalmente Luis destruyó, porque yo dibujé un dictador en 300 páginas y Luis dijo que era un ser tierno y emocionante porque amaba sin ser amado, trastocaba la realidad para que su amada pudiera dormir, o pudiera, cuando ella se cortaba el pelo, todas tenían que tener el pelo más corto que ellas, y ella lo utilizaba el estilo a la Garçon, ¿no? Muy corto, y así fui construyendo un personaje odioso que terminó siendo un personaje amable. Y eso también en la escritura, finalmente son muchos personajes que nosotros vamos recogiendo a lo largo de la vida, es recoger el diálogo cotidiano, que es lo más tangible, pero también las pesadillas nocturnas que no contamos, y es ir tejiendo con bisagras, también clavando, atornillando toda una historia y haciendo que no se vea nada de lo que tú estás haciendo como construido, sino como natural.
Y pregunto yo, ¿no es eso la revolución? No es trastocar la realidad, no es cambiar el mundo, no es hacerlo más amable, no es hacerlo más vivible. Al menos que me hayan estafado es lo que a mí me vendieron como revolución, digo yo. Y finalmente entonces la escritura también es un acto revolucionario en el sentido más originario, más genético de la palabra. Es decir, es una evolución en tiempo real y en un tiempo mucho más rápido de lo que debería ser. Para terminar, siempre suelo confesar en conversaciones como esta la paradoja de una persona que llegó a este país hace 10 años, después de estar 11 años formándome en Europa, como un, entre comillas, intelectual, como un investigador del Instituto de Estudios Avanzados, y aquí el IBIC y el IDEA lo crearon lejos de la ciudad, porque tendrían que ser mentes brillantes y superiores. No sé cómo se pensó eso, ¿no? Pero yo creo que los centros de investigación tienen que estar en los barrios, tienen que estar en las plazas, tienen que estar en las esquinas, pero bueno. Y finalmente, Dios o la Chinita o Chávez quizá me castigó haciendo de una persona que estaba encerrado durante 11 años en bibliotecas entre Roma y París un personaje público y un personaje cotidiano. Es decir, yo creo que no hay un castigo más grande para alguien que se formó en la soledad y en la escritura. Pero eso dio algo que tiene que ver mucho con esto que ustedes hoy propiciaron, que es sacar al escritor o sacar al intelectual, entre comillas, de los lugares cómodos, de los lugares pulcros, limpios, separados, laboratorios, y ensuciarlo y colocarlo en la calle y colocarlo en una confrontación cotidiana con el pueblo. Entonces, finalmente, el título de esta novela terminó siendo el lugar de todas las confrontaciones, de todas las críticas, de todas las esperanzas, de todas las felicitaciones por parte del pueblo, y ese es el milagro finalmente de la literatura, de la comunicación y de toda revolución. Es cierto, es cierto. Fíjense una cosa, vamos redondeando. Tenemos también aquí en estos libros una muestra de editoriales venezolanas. Buen Día Presidente, Ernesto Villegas, la hace algún tiempo la editorial Nosotros Mismos, que es una editorial independiente. El Perro y la Rana hace Reyes y Dinosaurios. Monte Ávila Editores hace Pueblo. Acirema, que es una editorial que acaba de nacer hace poquitos meses, edita Viraje, edita a Luis Brito García, edita al Sol Linares, edita a Antonio Trujillo, y son libros maravillosos como objetos y en contenido. Este libro está coeditado con la Universidad Bolivariana. El libro de Vladimir está editado en Galac. Este libro de José Negrón en la editorial El Perro y la Rana. Yo traje aquí también porque quería también tener visible a Gustavo Pereira, el Banco Central de Venezuela. Este es una edición de Monte Ávila, pero el Banco Central de Venezuela también hace publicaciones editoriales instituciones que no tienen como función principal ser editoriales también hacen publicaciones. Nosotros con nuestro libro, que no sabemos quién lo va a editar en papel, porque ya está en internet, Juan Calzadilla, y con eso queríamos ir dando, redondeando las ideas. Juan Calzadilla es un escritor que está consagrado ya en el imaginario de Venezuela como artista plástico, como hombre humano, como sus aportes a la humanidad son extraordinarios. ¿Por qué lo digo? Biblioteca Ayacucho es una editorial consagratoria de los autores, pero Juan, además de todo lo que tú has dado al mundo como creador, como artista plástico, como poeta, como ensayista, tú te das como profesor, no tanto como profesor, como una persona que pone como la plataforma para que las personas se descubran como escritores. No es siempre eso usual. Generalmente los escritores se guardan para ellos sus técnicas, sus motivos, sus formas de investigar. Y Juan es sumamente generoso. Nosotros hemos estado invitados por Gypsy Gastelo a diversos talleres y vemos como personas, hemos visto incluso la cara de una persona cuando descubre que pudo haber hecho un texto porque Juan le dice, lo lograste, era solo lo que queríamos. Y entonces empieza a descubrir cosas en ella. Juan, ¿por qué esa necesidad tuya que podrías estar tranquilo disfrutando tus grandes glorias? ¿Por qué esa necesidad tuya de dar lo que tú conoces a los jóvenes y no tan jóvenes que van permanentemente a esos talleres en los que tú estás siempre dando de tu conocimiento? ¿Por qué esa necesidad? Bueno,
Muchas gracias por la presencia de ustedes y por esta invitación. Bueno, yo he sido un escritor más que todo dedicado a las artes plásticas, pero también prestado en ciertas circunstancias a otras disciplinas, a otros géneros, como por ejemplo la narración, el ensayo y por supuesto la creación artística a través de la plástica, a través del dibujo, que me permitió por primera vez para un escritor venezolano estar presente en representación de nuestro país en una bienal, la Bienal de Venecia, que es la más importante del mundo. Yo no hago alarde de ninguna de esas cosas. Realmente yo como protagonista casi no le doy importancia a ese hecho. Lo que me interesa más es el proceso de la escritura, cómo llegar a poder hacer una escritura que sea realmente comunicativa con el lector, que nosotros deseamos, amable y feliz con lo que lee, tanto como lo es el escritor como cuando escribe. Bueno, pero dentro de esa línea experimental, yo quiero referirme a un hecho concreto que puede tener en este momento alguna importancia, que es un libro sobre Armando Reverón, que en este momento se está lanzando la 4ª edición que se ha hecho de este libro, una de estas ediciones en Colombia, y sobre el cual hay una buena producción en materia de ¿cómo se llama eso? Audiovisual. Audiolibro, uno de los pocos audiolibros que se han hecho en el país, tomando en cuenta el original de donde se ha tomado, y que consiste en la transcripción exacta por medio de un actor de todo el contenido del libro. Entonces, es un experimento. Porque yo pienso que en Venezuela no pasa igual a otros países como Uruguay y Colombia, en donde hay una tradición novelística bien asentada, bien fuerte. Cualquier libro, cualquier novela que se publique en Colombia, así sea del escritor más novel, tiene éxito, se vende, se lee. Es decir, hay todo un mecanismo pues, de interacción entre los lectores y los novelistas que permitió que Colombia se haya ganado 4 premios Rómulo Gallegos aquí, por ninguno de Venezuela, si consideramos que el premio que se le dio a Euler Pietri es sencillamente consolador. Entonces, no tenemos una tradición novelística, a pesar de que tenemos novelas, buenos novelistas, buenos escritores, y este foro lo está demostrando. Entonces, en lo que falla no es en el escritor, que sigue siendo imaginativo, creativo, bien documentado en la realidad nacional, sino en la lectura misma. Ni siquiera en el lector, sino en los mecanismos que hacen posible la transmisión de ese contenido novelístico al público. Bueno, eso, por eso es que yo me propuse hacer un experimento con Reverón, para demostrar que el interés de la gente en Venezuela desde el punto de vista de la lectura está más concentrado en todo lo que tiene que ver con la realidad, incluso la política, lo documental, que los procesos imaginativos en los que usted pues, se inmiscuido un sentido argumental en el tratamiento del tema, en extensión, corto, esto para la ficción o para la novela. La novela es un proceso imaginario, es decir, a través de la novela, la imaginación es la que hace pues, que se pueda escribir una buena novela con presidencia de la realidad, de lo que pasa en la realidad. Entonces,
yo me propuse hacer con Reverón un experimento que es construir un relato, una ficción, una especie de anecdotario narrativo en donde todo fuera absolutamente real, ¿no? Y se logró a través de las anécdotas. Hice una recolección de una gran cantidad de anécdotas y le di un tratamiento narrativo exactamente como lo que la gente esperaba de alguien que como Reverón había sido una especie de gran actor, de bufón, de hombre que estaba constantemente manejando pues a su arbitrio como pudiera hacerlo un actor a un público que lo iba a visitar. Se llama Reverón, Voces y Demonios. Entonces fui estudiando todo, investigando toda la vida de Reverón a través de las cosas que le habían sucedido. Como ustedes saben, Reverón se fue cuando tenía alrededor de 20 años al litoral y se estableció allá en una zona que se conoce como las 15 letras, completamente aislado del resto y en un sitio absolutamente salvaje para aquel momento en que él se estableció. Ahí quería dedicarse exclusivamente al arte, a hacer una pintura distinta a la que se estaba haciendo en Caracas, contraviniendo todas las normas de la academia en las cuales él se había formado, y entonces hizo una obra que despertó un gran interés desde el punto de vista pictórico. Es decir, llegó a convertirse en una especie de renovador, de innovador dentro de lo que quedaba del impresionismo europeo. Y logró una pintura que tuvo muchísimo éxito entre los años 30 y 40 y que circuló bastante como para llamar la atención de la crítica internacional, hacer de Reverón una de las grandes figuras del arte venezolano. Pero la crítica nunca tomó en cuenta al hombre, y eso es lo que eso es lo que pasa con la historia de la pintura, que se habla del que hace la obra como de un simple hacedor de cosas, como un testigo, ¿no? Y no como un protagonista de su obra. Entonces se olvidó al hombre desde el punto de vista antropológico y todo se concentró en el hecho de la producción artística. De manera que los ensayos que se escribían sobre Reverón no eran sobre el artista, sino sobre la obra que había hecho. Sencillamente eso tenía como fundamento alimentar pues el comercio de arte que se ejerce a través de las grandes subastas de los Estados Unidos y hace que los críticos sean sencillamente unas personas subsidiarias de lo que pretende hacerse con la obra de arte cuando se logra darle tanta fama que haga que la firma se imponga sobre la obra misma, ¿no? Pero Reverón fue un gran artista, un gran talento, y entonces hizo una obra muy importante, pero que cuando se analizaba se dejaba fuera al personaje. Entonces, la recuperación de Reverón como hombre, ¿verdad?, es lo que permite que hoy que sea un artista reconocido en otra dimensión, en una dimensión antropológica, que se refiere a todo lo que él hizo en relación con las comunidades, con el colectivo, en el sentido de presentarse como un actor, como un hombre que se identificaba con la naturaleza, que estaba profundamente necesitado de la comunicación con la gente. Eso es lo que se trata en este libro. Se llama Reverón, Voces y Demonios, y consiste en una cantidad de anécdotas que van contando todas las cosas que en Reverón se atribuían a su carácter anómalo. Era un psicópata, eso que llamaban antes esquizofrénico, y por supuesto esto determinaba que se
se tomaran diferentes posiciones para juzgar la obra y la conducta de Reverón, la crítica de arte seria y la otra que veía en Reverón un artista interdisciplinario, experimental, que podía expresarse de diferentes maneras, ya como actor, ya como artista, ya como gestualista que pintaba utilizando todo el cuerpo en la realización de la obra. Entonces, eso ha creado todo un universo de comentarios en todas partes del mundo muy importante que ha hecho porque hoy Reverón sea un gran artista. Aquí tenemos nosotros la presencia de Jorge Solé, que es un cineasta uruguayo muy importante, es autor junto con Salvador Garmendia de un documental sobre el consumismo en el capitalismo venezolano que ha dado la vuelta al mundo. Es excelente trabajo. Él quiere asumir la realización de una película para el cual el guión podría ser esta historia anecdótica a través de las cosas que hacía Reverón frente a sus invitados, como un artista pues, que estaba al margen del comercio, al margen de la actividad social, al margen de todo, y que se dedicó a hacer su obra tal como lo hizo en los términos que quiso, con el fin, como él decía, de llegar a hacer una pintura verdaderamente venezolana. Es posible que estemos en esa vía. Por eso yo les pido a ustedes que le echen una miradita a este libro, porque nos llevará a entender por qué una narración que no está basada en hechos reales, sí, digo que está basado en hechos reales y no en la imaginación y la interpretación del lector, llega con tanta facilidad a la gente, al público. Bueno, ya hemos nombrado el Museo de Arte Contemporáneo de Armando Reverón. Un momentico, para darles un ejemplo de todo lo que se desarrolla en este libro y cuál era el carácter de Reverón en relación con la cultura humanística, la cultura plástica, que era desde el punto de vista de un hombre primitivo sumamente profunda, pero que externamente, pues en cuanto al hecho mundano, podía prestarse a creer que Reverón no era realmente un gran artista. Hoy vamos a leerle una cosa muy corta porque se puede deducir aquí todo el carácter que tiene esta narración. Vamos a leer aquí. Dámelo a mí, yo tengo la letra. La visita presidencial. Invocando la soledad como un privilegio de la vida más primitiva, Reverón asumió sus tareas en el Castillete dentro del más completo aislamiento cultural e informativo. En este sentido es muy elocuente una anécdota contada por Raúl Nas. Presidía desde hace 2 años la Junta Revolucionaria de Gobierno, cuando a Rómulo Betancourt, quien pasaba unos días en la residencia oficial de la Guzmania en Macuto, se le ocurrió hacer una visita a su amigo Armando Reverón, al que no veía por razones fáciles de explicar desde hacía algún tiempo. Llegados al Castillete, el presidente y su comitiva, Armando los recibió muy contento de reencontrar a su amigo de antaño. Rómulo, qué gusto me da verte, hace tanto tiempo que no te veía, ¿dónde estás ahora? ¿En dónde voy a estar? En Miraflores, respondió lacónicamente Betancourt. Ah, chico, qué bueno, ¿te dieron un puesto? Bueno, ahí está Reverón, en ese libro Reverón, que está Juan Calzadilla convidándonos a todos a leer. Pero Isidoro, a ver, vente para acá. Si te vas a animar a hacer esa película que pide, porque aquí en la librería mediática aprovechamos para pedir por esa boca. Si te vas a animar a hacer esa película que nos pide Juan Calzadilla. Sí, absolutamente sí, como no me voy a animar. Y después del reencuentro sobre todo. Resulta ser que cuando Juan me propuso la película,
trabajamos una semana apenas y luego yo le llegué con una mala noticia. Le dije, mira Juan, hay otra película que está haciendo el colega Rísquez. Entonces, pues nos pareció que, no sé, hubiera sido oportuno hacerla también. No tiene una película por qué frenar la otra, ni un libro frenar al otro. Pero el hecho es que bueno, que pasaron casi 10 años aproximadamente desde que tuvimos la primera idea de hacerlo. A mí siempre me ha costado mucho leer, eso es un poco duro para decirlo entre escritores. Me ha costado mucho leer y en este momento que tengo un enorme interés por leer, resulta ser que necesito para poder leer unas prótesis. Entonces se me hace difícil, pero el libro de Juan lo leí prácticamente de una sentada. De todas maneras me gustó mucho que me contó ahorita que en esta nueva edición hay un actor que lo lee y dije, bueno, eso es perfecto para mí. Al hacerte Venezuela, yo tuve que leer mucho, porque realmente casi todas las películas comienzan con uno o con varios libros. Y en el caso de Te Venezuela está Antonio Pasquali, está Marta Colomina, está Santoro, es decir, hubo mucho que leer, pero tuvimos la ayuda también de Garmendia, con quien escribimos el texto. No es que lo escribimos, el texto es de Salvador Garmendia. Bueno, entonces tenemos aquí el nacimiento de una nueva película que pronto estará en cartelera, porque lo que aquí se pide, aquí se le hace seguimiento, así que agárrese. Bueno, digamos 12 meses. Mínimo. ¿Ah? 12 meses. Bueno, un poquito más. Un poquito más, máximo, ¿verdad? Bueno, máximo. Bueno, está hecho, aprobado. Gracias. Bueno, vamos a terminar el programa con varias cositas. Sí, yo te iba, es que un poquito no, yo te iba a pedir a ti, a ver, vamos a pasar el micrófono a Vladimir, porque yo te quería pedir a ti, Vladimir, que eres un lector impenitente, que tú me dijeras, tú que produces tanto, porque producir un libro así realmente es una obra de vida. Uh-huh. ¿En qué momento eres tú lector? Porque miren que Vladimir es un promotor de lectura extraordinario. Yo he dejado de leer libros en los que estaba metida por leer un libro que solamente Vladimir me dijo, lo estoy leyendo, porque es un lector extraordinario y tiene un gusto exquisito para escoger las lecturas. ¿En qué momento es que tú lees, Vladimir? Déjame decir una cosa antes, María Alcira, a propósito de lo que decía Juan Calzadilla, porque es algo que a mí me preocupa hace tiempo. En Venezuela, con relación a lo que se escribe, hay 3 fallas fundamentales. Una de ellas es que no hay promoción. Aquí uno escribe un libro, puede ser bueno, malo, lo que sea, y bueno, tiene la promoción mínima que se hace, que aparece en una feria o algo parecido. Pero los medios nuestros nunca se encargan de promover los libros que se publican, ni hay un espacio. Tú eres una isla dentro de eso, y tú lo sabes. La otra cosa es que no hay crítica literaria. Aquí había en una época, en la Cuarta República lo hubo y se desapareció después, pero aquí no hay espacio para la crítica literaria. Se escribió este libro, llamar al autor y llamar a otras personas que lo pueden haber leído, eso que estamos haciendo un poco aquí, y convertirlo en un espacio de crítica literaria, pero permanente, que además estimula a la escritura. Aquí la crítica literaria la hacían los Roberto. El libro aparecía en manos de los Roberto, claro, con unos chistes y una cosa, y eso era una promoción. Pero eso no era crítica literaria de ninguna clase. Y la otra cosa es que no hay reedición. Aquí los libros se mueren. Eso es algo que Gustavo Pereira ha pedido permanentemente, por eso lo traje también a colación. Yo también lo he pedido. Tengo un poco de libros publicados y leídos en su momento, pues se desaparecieron, esos libros murieron todos. Aquí uno escribe un libro, si circula, además son ediciones pequeñas, 3.000 ejemplares en la mejor época de Chávez, se leen y adiós, se acabaron más nunca. Incluso a veces aparece la gente pidiendo, ¿y este libro por qué no sale? No hay cómo sacarlo y no hay manera de sacarlo. Entonces, ni hay promoción, ni hay crítica, ni hay reedición. Bueno, ¿cómo vamos a ganar nosotros los premios que ganan los colombianos que tienen todo eso de hace mucho tiempo? Creo que es una cosa importante. La otra cosa que tú me preguntas, sí, yo soy un lector, soy un fanático de la lectura, toda la vida he estado leyendo e incluso sigo un poco aquella cosa, a mi nivel, por supuesto, mucho más bajo, un poco aquella cosa que decía Borges, yo no soy escritor, yo soy lector. Es mucho más agradable leer que escribir, por supuesto, sobre todo si uno escoge cosas que sean buenas, pero yo leo y leo de todo y de alguna manera
en las cosas que he escrito pues, salen esas cosas también. Hay gente que puede ser escritor sin lector. Yo estaba cuando hablaba, creo que era Luis antes, un escritor, Panay Strati, por ejemplo, probablemente un autor muy poco conocido. Yo lo conocí a través de mi papá, que era un admirador de él. Panay Strati nunca había leído nada. Un tipo que lleva una vida aventurera, accidentada, fue sembrador, trabajador, medio esclavo. Y Anatole France lo descubrió, por allá por 1920 o algo de eso, en un hospital, y se puso a hablar con él, y aquel hombre era una maravilla por todo lo que sabía. Él escribe. Y el tipo se puso a escribir y se convirtió en un escritor famoso durante varias décadas, Panay Strati. Entonces es eso, pero son excepciones. Generalmente un escritor tiene que ser alguien que lee, ¿vale? Porque de alguna manera, si no sabe escribir, va a poner caballo con K, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay que evitar esos excesos, ¿no? En fin, lo que sí quería decir es eso, que realmente uno tiene que leer, y uno de los problemas que también tenemos nosotros ahora es con la situación de crisis con la dificultad que se plantea en todos los terrenos, incluido en el de los libros, de las librerías, que las librerías nuestras, las que quedan, no tienen libros. Y entonces uno se entera por internet de libros que le pudieron interesar, que son novelas, que son ensayos políticos, literarios, culturales, lo que sea, y son sueños. Un amigo, claro, en dólares además, en dólares today, de tal manera que aprovechar que un amigo o una amiga va a España, va a Italia, para que le traiga el libro, y muchas veces ocurre que el amigo o la amiga prefiere tomarse un buen vino italiano que traerle el libro a uno, y uno no tiene forma de reclamar. O sea que ahí estamos un poco entrampados también en eso, bueno, pero seguimos escribiendo, pues. Efecto de la guerra económica, claro. Y algo que hemos venido reclamando a lo largo de años, la asignación de divisas preferenciales para el sector libro no es algo que puede ser que sea necesario, es necesario, es imprescindible y hay que retomarlo. Eso es una de las peticiones que hemos hecho y que deben ser consideradas en el camino de vencer la guerra económica. Nosotros queríamos redondear la idea, Isidoro, no sé si tú quieres agregar algo, pero queríamos redondear el programa, finalizar. Para mí es un honor que el profesor Luis Angulo Ruiz, mi profesor de comunicación social, yo creo que es el profesor de todas las cosas que yo estudié, él es el profesor maravilloso, valioso, profesor venezolano. Se tomó la molestia y nos regaló parte de su tiempo para leer no solamente el primer tomo de la librería mediática que llega hasta 2012 y que está en papel y en digital, sino el segundo tomo que va hasta 2017 y está por ahora solamente en digital, esperando vencer la guerra económica y que también sea editado en papel y que volveremos a presentar en la Feria del Libro Fundarte con presentadores que están aquí, que es Miguel Ángel Pérez Pirela y Luis Angulo Ruiz. Entonces quería que termináramos el programa con las impresiones que tú tuviste en la lectura de esos libros a la luz del conocimiento de todas estas inquietudes que tú sabías que nosotros teníamos desde que estábamos estudiando comunicación social, la necesidad de espacios mediáticos para el libro. Desde que yo me saqué el título de locutor que tenía 23 años, me dijeron, ¿para qué quieres el título de locutor? Para hacer un programa de promoción de lectura en los medios de comunicación. Ya tengo 56. Es decir, era una idea de mucho tiempo. ¿Qué impresiones tienes tú acerca de este libro? María Alcira, te voy a interrumpir un segundito. Antes de que tu admirado profesor Luis Angulo haga referencia. Es admirado. Sí, ya empezó el cero. Ay, Dios mío. Ojo, Jorge, porque vos sos uruguayo, así que... En duelo. El punto quería decir lo siguiente. Esta es una experiencia extraordinaria. Nosotros la conversamos, la planificamos, la inventamos, pero realmente la experiencia que estamos viviendo es mucho más de lo que nosotros habíamos creído que se podía producir. Y cuando digo esto es una experiencia extraordinaria es porque nos estamos refiriendo a que tenemos una especie de constelación de estrellas en términos de lectores, de escritores, pero también de lectores por lo que acabamos de decir. Es evidente que algo de lo que algunos de nuestros escritores acaban de decir en cuanto a que para poder escribir hay que ser lector, yo diría que además para escribir tiene que existir la otra partecita que es la del lector, porque evidentemente más allá del drama de que pronto algún escritor puede hacerlo por las angustias, por la vida, por las profundidades de sus pensamientos y demás, definitivamente la frustración puede ser mayor, mucho mayor, si no se lo publica
o no se lo lee. Y realmente nosotros aquí tenemos a todas estas estrellas, pero hay muchas más aquí en Venezuela. Mira, está Tomás Mesones, que se descubrió que como es un gran escritor, poeta. siendo camarógrafo de la Librería Mediática, participando en el concurso que hicimos hasta 2015 en la Librería Mediática por 12 años y que ahora lleva adelante el colectivo Solo 50. Fue ganador de nuestro concurso varias veces y se ha descubierto como poeta y como compositor de canciones. Camarógrafo de BTV, excelente profesional, pero le da pena hablar. Bueno, como ustedes habrán advertido, digamos, de que las pruebas están dadas, María Alcira me interrumpe siempre, ¿no, verdad? Ay, sí. En mi casa, además, no saben lo que es constantemente. Entre María ¿Ustedes Alcira y la recuerdan aquella publicidad de alguien, de un hombre que le decía a su mujer depreciativamente una telenovela, creo que era, anda a lavar los platos? Bueno, en casa se invierten, ¿no, verdad? Eso de que andar a lavar los platos que el hombre le decía a su mujer. Así que voy a volver a esa experiencia hermosísima que se está produciendo con los comentarios, los análisis de nuestros escritores y de nuestros lectores, o de los escritores y de los lectores. Y creo que esto es la primera parte, como los libros y como los tomos, que seguramente los volúmenes que van a tener que salir de tus libros, Vladimir. Y el Pop Emas de Miguel Ángel Pérez Pirela, que yo lo voy a presentar. María Alcira, no me interrumpas, por favor. Porque el problema que yo tengo es que la hilación de pensamiento mía es muy frágil. Son cables tan frágiles y María Alcira me los corta. Entonces yo tengo que hilar mejor. Entonces, más allá de lo que estaba diciendo, que yo no recuerdo lo que iba a decir después, voy a volver a decir algo que comencé con la lectura que hice de la respuesta de Mario Benedetti en términos del tema de los intelectuales. Primero, reivindicar lo que decía Miguel Pérez Pirela, en términos de, caramba, un minutito, respeten a los intelectuales, porque en definitiva los intelectuales lo que hacen es un trabajo mental, se les llama intelectual porque es el intelecto, ¿no es verdad? Pero tendría que respetarse porque es no solo es una forma de expresar la vida, sino también es y debe de ser también la posibilidad de un medio de vida para que ellos puedan hacer lo que pueden hacer de la misma manera quienes los demás, los que trabajamos en una oficina, los que trabajamos en la industria, los que son campesinos, también lo pueden hacer en ese terreno. Así que sí, pero además quiero agregar de lo que decía Miguel, el tema relacionado con lo que contestaba Mario Benedetti sobre la información en una revolución. La información en una revolución implica una crítica por parte de aquellos que pueden estar pensando, pero siempre queriendo y amando defender a la revolución. Y esto es uno de los elementos que nosotros tenemos que considerar detalladamente. ¿Por qué? Porque creo que se está confundiendo por algunos poderes que una crítica que pueda realizar un intelectual, un trabajador, un obrero, un campesino, un ama de casa, puede significar el estar en contra del proceso revolucionario en este caso. Y para nada esto es así. Tal es así de que aquí nosotros tenemos a todos estos compañeros escritores y a ustedes lectores que son fieles a este proceso bolivariano, fieles a esta patria bolivariana, fieles al sentido latinoamericano, fundamentalmente antiimperialistas y que también expresan sus críticas, y sobre eso nosotros tendremos que en algún momento manifestarnos. Las políticas comunicacionales de nuestro gobierno, de nuestro proceso revolucionario, han sido débiles, y quienes viajamos por el mundo y quienes de alguna manera nos interiorizamos de lo que se manifiesta y dice en nuestro pueblo, lo saben, y necesitamos entonces que estos nuestros intelectuales se manifiesten de alguna manera, porque en esa crítica están las posibilidades de corrección de las debilidades de la política convencional y de las propias fallas que pueden haber dentro de esas críticas. Cada una de las críticas que se hace desde el campo revolucionario es una crítica de amor por esa revolución. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, terminamos entonces con el profesor Luis Angulo Ruiz, que nos va a hacer sus apreciaciones en torno al libro de la Librería Mediática, y quiero también recordarle a Vladimir que nosotros ya este año en septiembre, el 21 de septiembre, vamos a tener 10 años de la presentación de un proyecto que ojalá se dé, que hace 5 años el presidente Maduro dijo es una idea genial,
y el ministro de ese momento no le pareció tan genial y no nos dio el apoyo que necesitábamos, pero sí nos lo dio Fundarte Alcaldía de Caracas, y avanzamos en ese proyecto de la televisora de los libros hasta hacer tvlecturas.com, donde una de las personas de las que más ha colaborado es Arturo Sosa Leal, desde el principio, haciendo sus videopoemas, es parte de ese proyecto. Miguel Ángel Pérez Pirela también con su proyecto Versame está en TV Lecturas, José Negrón Valera tiene su segmento en TV Lecturas, ya tenemos 48 proyectos allí en esa página tvlecturas.com, que quiere ser una televisora de libros, a la carta, en internet, en señal abierta, lo vamos a lograr. ¿Cómo? Carola Chávez, Rod Medina, bueno, una cantidad de personas, son 48 proyectos que están allí como posibles programas y como microprogramas de muestra en tvlecturas.com. Entonces, bueno, Luis, cierra tú el programa. Tú abriste con las reflexiones sobre el libro de Vladimir, fascinante libro, todos los libros son extraordinarios, todos los autores tienen mucho que darnos, y bueno, yo ya sé lo que va a decir Luis porque nos lo escribió además, ya empezamos a hacer el tercer libro, pero quería que lo compartiera con todos porque a mí me llena de orgullo que un profesor tan exigente pues nos haya calificado, aprobado con este libro. Bueno, en realidad debo contar una breve anécdota sobre mi libro y María Alcira. Yo no tenía realmente intención de publicar el libro Cartas bajo la manga, ¿no? Lo estuve escribiendo en Mérida más o menos un tiempo parecido al que empleó Miguel Ángel Pirela Pérez Pirela para escribir Pueblo. Años trabajando en ese libro. Al final me decidí, bueno, si la persona que me puede decir si este libro vale la pena publicarlo es María Alcira. Y le llevé el manuscrito, un mamotreto realmente, ¿no? Porque claro, los manuscritos siempre son mamotretos, ¿no? Y le dije, María Alcira, yo quisiera tu opinión y además quisiera aprovechar tu conocimiento como lectora y como investigadora de la literatura para que des una opinión sobre este mamotreto, ¿no? Y le llevé un bolígrafo en rojo, ¿no? Dije, para que además me hagas el favor de hacerle correcciones, porque un libro siempre tiene algo que corregir. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando usó ese bolígrafo rojo, pero de manera profusa, ¿no? De manera muy profusa. Y dije, bueno, esto debe ser una venganza, ¿no? Porque, por eso que dijo de lo exigente. Sí, realmente yo tenía muy mala fama en la Escuela de Comunicación Social por fastidioso y exigente. Claro, la verdad es que a veces tenía alguna retribución. Estudiantes que habían sido reprobados sucesivas veces en la materia o en las materias que yo dictaba, se volvían a inscribir, lo cual me hacía pensar sencillamente en una patología, en masoquismo, definitivamente, ¿no? Pero bueno, realmente yo siempre tuve la visión como profesor de que uno tiene mucho que aprender, y realmente con las críticas, las correcciones que hizo María Alcira, tuve que hacer inmediatamente la revisión antes de publicar, pues. No, yo creo que el libro de la librería mediática merecería todo el tiempo que hemos dedicado hoy a esta conversación. Es un libro proteico realmente, un libro denso. Les cuento que yo tengo cierta resistencia o cierta dificultad para leer en la pantalla. La dificultad es visual, ya los ojos me lagrimean. Cuando paso mucho tiempo, ahorita me está lagrimeando, como ustedes pueden ver. Tengo una tornillería en la columna. De manera que mantenerme fijo en una posición por un tiempo es un problema. Sin embargo, me leí completo el libro, bueno, no completo porque voy a hacer una explicación posterior que hace difícil que este libro se pueda leer completo alguna vez. Pero lo más completo posible durante varias semanas. Un 1 de enero lo descubrí en la computadora como un regalo de Isidoro y María Alcira, y a partir de ese momento empecé a disfrutarlo. Al principio con cierta renuencia de que, caramba, este libro debería venir en papel de una vez, evitarnos la tortura de la pantalla y venir en papel. Pero después dije, no,
este libro tiene que estar en digital. Merece el digital en primer plano y después, en todo caso, el papel. Al contrario de otros libros, que es preferible que salgan en papel primero y después vayan al digital, como me decía aquí Vladimir. Este libro no, porque este es un libro de tanta densidad, es un libro tan complejo. Además, es un libro que hay que asumir y abordar como un viaje. Es un libro para viajar, es un camino, pero un camino que, como el título del cuento de Borges, está lleno de senderos que se bifurcan y que te van llevando a otros mundos, a otros planos y a otros descubrimientos, otros jardines. Está pleno por esa multiplicidad, no solo genérica de los géneros que se manejan allí, sino también porque esas conexiones, los links o los vínculos con otros discursos, con otros medios como la radio, como la televisión, como el cine, te van abriendo espacios cada vez, lo cual te hace bendecir realmente el libro digital en este caso. Este es un libro para viajar, es un libro de viajero realmente, es un libro pleno de aventuras y de experiencias en la cual uno se va encontrando personajes de toda índole, ¿no? Personajes famosísimos, baste nombrar a García Márquez, por ejemplo, ¿no? O Cortázar, las reflexiones que hace María Alcira, Isidoro sobre García Márquez, sobre Cortázar, sobre Galeano, sobre Saramago. Es decir, un libro en que uno va encontrando compañeros de viaje, o más que compañeros de viaje, personajes que admiramos y ante los cuales nos detenemos a escuchar sus reflexiones. Es un libro maravilloso en ese sentido, porque nos permite entrar en distintos mundos, en distintas mentes, en distintos planos. Este libro, además, es un mostrario, no solo una memoria como se ha querido ver, sino es un mostrario de géneros, de lo que podría llamarse los géneros periodísticos, ¿no? Allí hay reseñas, entrevistas, hay crónicas de viaje, por ejemplo. Hay una cantidad de géneros que son importantes dentro del periodismo y que aquí la semblanza, por ejemplo, hay una cantidad de semblanzas de personajes que nos hacen descubrir a los escritores en otro plano, porque este no es un libro crítico, sino es un libro de acercamiento hacia los escritores, de manera de que el lector establezca ese camino, ese puente que existe, que transite ese puente que existe entre el escritor y el lector. Allí hay semblanzas muy bellas de distintos personajes, de Galeano, de Ana Enriqueta Terán, que es un personaje muy exaltado en el libro, ¿no? De manera de que yo en este caso aplaudo la existencia de este libro digital, porque este es un libro que nos permite distintas clases de viajes, de intromisiones y de descubrimientos, ¿no? Es un libro además que no es pretencioso. María Alcira insiste todo el tiempo en que ella no es crítica, que ella no es una crítica de literatura, que ella simplemente es una lectora. Y entonces esa camaradería de la lectora con el lector ayuda muchísimo a comprender los libros, a entrar en contacto, a tener el primer contacto con los libros. A despecho de María Alcira, a pesar de que ella está en contra de eso, a pesar de que este es un libro digital, también lo marqué de amarillo. Me descubrí, porque yo soy muy malo para eso de la electrónica, descubrí que hay un mecanismo para marcar de amarillo, y lo marqué de amarillo también, porque hay cantidad de textos, de autores que me han sido vedados,
por las razones que ya se han planteado aquí, porque no nos llegan, porque no los descubrimos, porque no podemos leerlos, pero que ella ha tenido la suerte, la oportunidad de leerlos. Y entonces son libros que están allí como a la espera. Y los dejé marcados, cosas que me interesan, curiosear, profundizar, porque este es un libro para eso, para profundizar, para curiosear sobre la realidad literaria, sobre distintos géneros, sobre la música, sobre la poesía. Está la entrevista a Pepe Mujica que le hizo Isidoro. La entrevista política, esa entrevista antes de política. que fuera presidente. Exacto, hay una entrevista de Isidoro a Pepe Mujica. Hay entrevistas a otros personajes o entrevistas a Benedetti. Hay contactos con Benedetti. De manera que es un libro para definitivamente consagrarse como lector. Yo creo que es importante que ese libro vaya a papel, pero es importante también que lo disfrutemos en digital. Ayer precisamente me fui al libro 1 en papel y cuando lo veo digo, oye, pero como que me gusta más el digital. Cuando veo las fotos en colores, cuando veo las portadas de los libros, cuando veo esos caminos que hay allí continuamente para entrar en lo visual, en lo sonoro, en lo radiofónico, digo, no, ahora me reconcilio con el libro digital. Bien vale la pena el sacrificio de estar sentado ante una pantalla si podemos tener todos estos descubrimientos de una manera tan vívida, pues, tan reconfortante, tan agradable, y con cicerones como los que nos acompañan en ese viaje. Ahí está Isidoro, en esos viajes reales a veces, geográficos, por distintas ciudades del mundo, pero también por esos viajes intelectuales. Ahí está María Alcira como una nueva Beatrice en ese mundo de Dante que a veces sí, no necesariamente se escapa a acercarnos un poco al infierno a veces, pero también al purgatorio o al mundo más superior cercano al firmamento, ¿no? Es el más fastidioso, dice, lo mejor es el infierno. O sea que hay que meterle más infierno para el próximo libro. Bueno, yo los invito a todos y me invito a mí mismo a continuar entrando en contacto con este libro que tiene muchísimas promesas y muchísimas realidades y muchas cosas por descubrir. Yo quisiera hacer una invitación, no sé quién lo pueda leer, a alguien, no sé si el propio autor o alguien de un pequeño texto de Luis Brito García que tiene una anécdota para mí, ¿no? El día de la presentación de mi libro Carta bajo la manga, María Alcira me obsequió el libro Maraña y para mí fue un gran obsequio. Lo estaba compartiendo y comentándoselo a Luis Brito. Y yo por eso, esas cosas así automáticas que tenemos los lectores cuando tenemos los libros en las manos, que es lo que echamos de menos a veces, no tener libros de papel, cuando no tenemos el libro de papel, que no los podemos hojear en el sentido de pasar las hojas. Ese día automáticamente abrí el libro en cualquier lado y me salió un texto que se titula El Creador, en la página 260 y algo. No sé si es 265 o 267 del libro. Y le dije a María Alcira, mira María Alcira, lo que me dice Luis Brito en este texto, ¿no? Esto es un mensaje que yo estoy recibiendo y que yo creo que todo autor y todo lector debe considerar. Ya lo va a leer Luis, lo va a leer el otro Luis me pasó el libro sí, con la idea de que lo lea sí, yo, pero... Deja que lo lea Luis Angulo. Yo creo que, ¿quién quiere leerlo? Luis, Brito, el autor. Luis Brito. El autor, el verdadero autor, el propio autor. El creador. Tanto trabajo para perfeccionar su obra que representa que terminaron
aclamándola como la más perfecta. Pero él solo ve los desgastados desechos con los que fue construyéndola a partir del desairado esquema originario. Para él no hay sorpresas, pues como un prestidigitador conoce el principio y el fin de sus efectos. Su destino es el de todos los creadores de fantasmas. Es la obra de las obras del mundo, le dicen sin saber que lo apuñalan. Es la única que le interesa y jamás podrá conocerla. Bueno, ya con esas palabras los invitamos a leer siempre, a leer de todo. A quienes han visto este programa por YouTube, que va completo o editado en BTV, les invitamos a llenar las bibliotecas públicas de su comunidad con eventos como este que todos estamos en capacidad de organizar. Le agradecemos a la Librería Colombella habernos prestado este espacio que también está abierto para otros eventos similares, al igual que las librerías del sur en todo el país, y lo digo porque son de todos. Yo no tengo nada que ver burocráticamente con el Ministerio de Cultura ni con este centro, pero sí tengo que ver porque soy una ciudadana que vive en democracia participativa y protagónica y todos esos espacios son nuestros, así que los ofrezco para que todos nos apropiemos de ellos. Agradezco también a la misión Leer y Escribir, que envía un saludo inmenso para todos, una misión que nació en Guárico y ahora está desplazándose por toda la geografía nacional, que han hecho ese trabajo tan hermoso junto con la librería mediática, y agradezco en especial ahora que llegó Ellen Guzmán, que es madre de una de las niñas que ha crecido como lectora en la librería mediática. Agradezco a todos los padres que con toda la confianza nos han dejado ver crecer a sus niños como lectores a lo largo de tantos años en la librería mediática, y que eso para nosotros es una labor que nos llena de orgullo. Lectores, escritores, todos somos potencialmente lectores y escritores porque somos seres humanos y queremos comunicarnos. Eduardo Galeano dijo que todos tenemos algo que contar, todos también tenemos que aprender a escuchar, decía Galeano. Así que, bueno, este evento para nosotros ha sido grato, espero que también para los escritores. La invitación es a leer todos estos libros y a mandarnos ideas de nombres para futuros encuentros en la librería mediática. Los invitamos entonces a leer siempre, a leer de todo y hasta el próximo programa.